episodio 14 de la serie Zack Sayre se convirtió en un episodio que lleva las tormentas emocionales y las jugadas estratégicas de los personajes a su punto máximo. En este episodio, los conflictos internos y las relaciones entre los personajes se destacan en torno a temas universales como el amor, la desconfianza y la traición. La compleja relación entre Alia y Cian, la lucha de poder entre Eggmell y Mahmoud y los lazos complicados entre Kaya y Serrin son solo algunos de los elementos que le dan peso emocional al capítulo. Cada personaje, mientras atraviesa su propio punto de quiebre, mantiene a la audiencia cautiva, esperando ver cómo evolucionarán a lo largo de esta turbulenta travesía. La tensión entre Alia y Cian. Alia y Cian se ven atrapados en sus propios sentimientos, sin poder aceptarlos completamente. Mientras tanto, los celos y la desconfianza comienzan a crecer entre ellos. Alia empieza a cuestionar la relación de Cian con Main, lo que provoca que la confianza entre ellos se rompa. Cian, al darse cuenta de las sospechas de Alia, intenta desesperadamente salvar su relación, pero las grietas emocionales que se abren entre ellos son difíciles de sanar. Ambos personajes atraviesan una etapa emocionalmente turbulenta y el futuro de su relación sigue siendo incierto, pero aún persiste la esperanza. La lucha de poder entre Eggmell y Mahmoud. Eggmell, decidido a recuperar el poder que perdió, planea hacer un trato con Mahmoud a través de su hija Serrin. Esta jugada estratégica tiene como objetivo aumentar la influencia de Eggmell sobre la familia Albora. Sin embargo, Mahmoud, con sus propios intereses, busca utilizar el acuerdo en su beneficio. La decisión de Serrin de casarse con Sedat genera una fuerte reacción en Kaya, quien se ve obligado a tomar medidas para cambiar el curso de las cosas. Kaya decide arriesgarse y entrar en un camino peligroso para evitar que Serrin se case. El esfuerzo de Kaya por proteger a Serrin. Al enterarse de la decisión de Serrin de casarse con Sedat, Kaya hace todo lo posible para evitar que el matrimonio se lleve a cabo. Deja a un lado sus propios sentimientos, y toma decisiones arriesgadas para asegurar la felicidad y seguridad de Serrin. Este proceso pone de manifiesto los conflictos internos de Kaya, quien lucha con sus propios sentimientos mientras trata de proteger a Serrin a toda costa. El encuentro de Main y Alia. Tras ser emocionalmente devastada por Cian, Main decide dar un paso hacia Alia. Dejando de lado sus propias dudas, le propone a Alia una conversación privada. Alia acepta la invitación y las dos se encuentran para compartir sus pensamientos y emociones. En este encuentro, Main revela secretos y hace confesiones que dejan a Alia con más preguntas que respuestas. Las palabras de Main intensifican las dudas de Alia, quienes ya cuestionaban la sinceridad de las relaciones que la rodean. Mientras tanto, Cian planea intervenir en el curso de esta conversación para cambiar su desenlace, complicando aún más las cosas. La intervención de Cian y las dudas de Alia. Cian, al darse cuenta de la cercanía de Main y Alia, planea intervenir para cambiar el rumbo de la conversación. Sin embargo, sus intentos solo aumentan las sospechas de Alia. Ella comienza a cuestionar cada uno de los movimientos de Cian, y la desconfianza entre ellos se profundiza aún más. Este quiebre en la confianza emocional deja a Alia más vulnerable que nunca, mientras se enfrenta a un mar de incertidumbre sobre su relación. El episodio 14 revela las profundidades emocionales de los personajes y las complejidades de sus relaciones. Los conflictos internos y las interacciones entre ellos enriquecen los temas principales de la serie: el amor, la traición, la desconfianza y la lucha por el poder. Los espectadores siguen con ansiedad la evolución de los personajes, preguntándose cómo se desarrollarán sus relaciones en este proceso tan desafiante. Si te ha gustado este video, no olvides darle un like y suscribirte a mi canal. Tu apoyo es muy importante para mí y me ayuda a seguir creando contenido. Déjame tus comentarios abajo y cuéntame qué te ha parecido.